Muy buenos días con todos ustedes. Qué gusto podernos encontrar una vez más en nuestro culto dominical. Hoy, increíblemente, es el domingo número 7 de nuestra cuarentena que estamos llevando. Honestamente, nunca me imaginé, y creo que ustedes tampoco, que estaríamos en una situación como esta. Pero Dios lo ha permitido así, Dios lo ha querido así, y es para nuestro aprendizaje. Todos nosotros, en las áreas en que nos desenvolvemos, estudio, trabajo, cualquier otra ocupación, y nuestra área de ministrar la palabra de Dios ha sufrido un cambio tremendo. Créame usted que esta situación no solamente la estamos viviendo aquí en Lima, Perú, sino es a nivel mundial. Las iglesias están funcionando de este mismo modo, están grabando en donde pueden grabar. Bueno, nosotros, gracias a Dios, por lo que vivimos aquí en el templo, podemos grabar aquí en el templo en Palmas Reales, pero otros pastores que no viven en el templo están grabando en sus casas. Pero sea como sea, la iglesia del Señor sigue caminando, solo se detiene para predicar. Pero antes de entrar al sermón de esta mañana, vamos a orar, ¿sí? Acompáñeme en un momento de oración. Nos presentamos en oración ante ti, Padre Celestial, a través del nombre bendito y único de Jesucristo, dándote gracias por las múltiples bendiciones que nos das, gracias aún por la situación que estamos viviendo, Señor, porque estamos invirtiendo tiempo para pasarlo primeramente en comunión contigo, también tiempo con la familia, tiempo con el cónyuge, Señor, y gracias, Padre, porque en toda esta situación todos salimos fortalecidos. Pero seguimos orando por nuestro país, por el mundo, para que esta pandemia, esta enfermedad a nivel mundial pueda detenerse, para que tú nos des la cura de esta enfermedad y para que aún, Señor, los científicos puedan ya tener la vacuna en sus manos y pueda comenzarse a distribuir, y de esta manera muchas personas puedan ser sanadas y también muchos de los que aún no estamos con la enfermedad podamos así estar protegidos. Oh Padre Celestial, pido bendición para tu iglesia para que pronto podamos estar reunidos como siempre lo hemos hecho. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El domingo anterior y también el anterior estuve compartiendo con ustedes una prédica sobre el libro de los Salmos, específicamente sobre el Salmo número 84, donde hablábamos sobre la importancia de congregarse en la casa de Dios. Hoy vamos a volver otra vez al libro de los Salmos, pero en esta ocasión es al Salmo número 33, que el título que le hemos colocado es La alabanza a Dios. Porque así como es importante congregarse en la casa de Dios, porque eso es lo que enseña la palabra del Señor, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, también es importante entender que la alabanza a Dios es parte de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como familia de Dios. Necesitamos entender que una de las cosas que debemos de hacer cuando vamos al templo, cuando vamos a congregarnos, es que tenemos que alabar a Dios. La alabanza a Dios siempre ha ocupado en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y en la era que vivimos, la era de la iglesia, la alabanza ha ocupado un lugar primordial, un lugar importante. Es por eso que si leemos pensando adoración, alabanza en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar mucha enseñanza al respecto. Literalmente, hasta el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, vamos a encontrar que el pueblo de Dios siempre adora a Dios. Entonces, aquí en el Salmo 33 vamos a encontrar algo muy importante al respecto.
Hay una estructura del Salmo 33 que le estamos ahora presentando a ustedes. Personalmente yo entiendo que así se debe de dividir el Salmo 33. No es la única forma, pero considero para el desarrollo del tema que voy a estar tratando con ustedes, presentarlo así al Salmo 33. Ahí tenemos en la franja roja la introducción, los versículos 1 al 3. Luego en la franja verde tenemos las tres principales divisiones del texto más amplio del capítulo 33. Primeramente, número 1, ahí vamos a ver a Dios como creador, en los versículos 4 al 9. En la segunda parte vamos a ver a Dios como soberano, de los versículos 10 al 12. Y en la tercera parte vamos a ver a Dios como juez y salvador, en los versículos 13 al 19. Y finalmente, luego viene una conclusión de los versículos 20 al 22. Este Salmo 33 es algo, como yo he llamado otras partes de la Biblia, este es un salmo sándwich. ¿Por qué sándwich? Porque si volvemos otra vez al diagrama de la estructura, vamos a ver nosotros que la introducción y la conclusión van a tratar básicamente en esencia un mismo tema. En la introducción se presenta la alabanza, la adoración. Luego en la conclusión se vuelve al mismo tema de la alabanza, la adoración, y en el medio, la sección verde, se va a hablar básicamente sobre tres motivos que nos tienen que llevar a adorar a Dios. Tres razones por las cuales debemos de adorar a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión en el Salmo número 33. Entonces, vayamos a ver qué dice la palabra del Señor. En la introducción vamos a mencionar los versículos 1 al 3, lo cual yo denomino alegraos en Jehová. Así digo, alegraos en Jehová. Versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aquí hay un entusiasta canto de un coro acompañado de música instrumental. Eso es lo que se va a ver en esta introducción. Un coro que está cantando alabanzas a Dios. Y en este versículo, primariamente, directamente, se va a hablar de que a los que están bien con Dios les deleita la alabanza. Y eso lo vemos. Cuando uno está en una buena comunión con Dios, la alabanza fluye como parte de su vida, como algo natural. Y aquí se hace una invocación para que alabemos a Dios. Pero observe usted, por favor, observe usted que se nos hace un llamado para gozarnos en Jehová. Así dice el versículo 1, dice: alegraos, oh justos, en Jehová. No hay que alegrarnos en las alabanzas, sino que nuestro gozo tiene que ser en el Señor. Yo siempre he tenido la opinión que cuando nosotros cantamos alabanzas, las alabanzas no son para alegrarnos a nosotros mismos. Las alabanzas son dedicadas a Dios. Las alabanzas son para honrar a Dios. A veces, cuando vamos al templo y salimos del templo, nosotros evaluamos la alabanza diciendo algo así: hoy no estuvo bien el culto porque la alabanza no fue buena. Ahora, el problema es, ¿qué entendemos por alabanza y adoración? Si usted cree que la alabanza y la adoración le tiene que alegrar a usted, entonces por eso usted dice que no es buena. Pero si usted entiende, de acuerdo a una sana teología bíblica, de que toda la alabanza es dirigida a Dios y que tenemos que gozarnos, alegrarnos en Jehová, entonces vamos a entender que yo le estoy cantando a Dios, estoy alabando a Dios, y la alabanza no es para mi alegría, la alabanza es para el gozo de Dios, y que yo debo de gozarme solo en el Señor y nada más que en el Señor. El versículo número 2 sigue diciendo: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio.
Bueno, lógicamente el decacordio era una arpa de 10 cuerdas que en ese tiempo se usaba para cantar a Dios. Pero la idea aquí es, en este versículo número 2, recuerde usted que estamos hablando de que es un coro. Acá se está hablando, presentándose un coro en la escena. Y acá la idea es que nuestra alabanza al Señor tiene que estar acompañada con todo tipo de instrumentos musicales. A veces pensamos que para alabar a Dios solo hay ciertos instrumentos, el piano, el teclado, la guitarra, pero no es así. Todo instrumento puede y debe de ser usado para la honra y gloria de Dios. Yo me imagino a veces la escena que se nos presenta a nosotros en el Apocalipsis capítulo 7, cuando hay una gran multitud presente ante el trono de Dios. En la Biblia dice que ahí están presentes personas de todo pueblo, de toda lengua, de toda tribu también dice, para indicar aún los grupos más pequeños de seres humanos. Y la palabra de Dios dice que esta gran multitud ante el trono de Dios, Apocalipsis 7, están con palmas en las manos y están alabando a Dios. Ahora, yo creo que cuando estemos ante el trono de Dios, cada grupo humano va a alabar a Dios de acuerdo a su entendimiento cultural, a su forma cultural, le vamos a rendir adoración a Dios. Es por eso que nunca podemos decir que un instrumento musical determinado no es apto para la alabanza a Dios. Hubo un tiempo, por ejemplo, años A, donde se pensaba que la batería que hoy en día usamos en nuestra iglesia, la batería no debe de ser usada en los cultos. Habían pastores, habían iglesias que literalmente satanizaban la batería. Pero hoy en día usted lo ve que es algo ya normal, usual, usar la batería en la adoración a Dios. El problema no son los instrumentos, porque los instrumentos son algo neutro. El asunto es cómo se usan los instrumentos. Y yo estoy convencido de que en la alabanza a Dios debemos y podemos usar todos los instrumentos musicales que tenemos a nuestra disposición. Justamente con este pensamiento, vayamos al versículo número 3, donde dice así: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien tañendo con júbilo. En este versículo número 3, se le pide a los justos 3 cualidades en su alabanza a Dios. Cualidad número 1 o primera cualidad es cántico nuevo. Cuando se habla de un cántico nuevo, se está hablando de hacer algo con frescor, con variación, con originalidad, como producto de un corazón regenerado por la sangre de Cristo. A eso se refiere un cántico nuevo, o también de un cantar nuevo. Y yo también estoy convencido en cuanto a la alabanza, que para alabar a Dios no debemos de copiar modos musicales, melodías musicales, letras musicales del mundo que se usa para que ellos honren sus propios gozos, su propia alegría, sus propias banalidades, su propio sistema de vida anti Dios. Yo creo que no debemos de usar esas canciones, esas letras para alabar a Dios. El mandato bíblico es: hay que cantar a Dios cántico nuevo. Y el cántico nuevo solo brota de criaturas nuevas, de nuevas criaturas, como Pablo dice. Segunda cualidad que debe de tener nuestra alabanza a Dios es el hacerlo bien, dice. Hay que hacerlo bien. Esto está hablando de habilidad, de destreza, de pericia que se requiere para que rindamos al Señor una buena adoración. Hay que tocar la mejor música. Cuando estuve hablando hace algunas semanas sobre el rey David, decíamos de que David era un hombre convencido de que a Dios no hay que presentarle sacrificios que no nos cuesten nada. Todo sacrificio que le demos a Dios, incluyendo la alabanza, el cántico,
el tocar instrumentos musicales tienen que costarnos dedicación, tienen que costarnos esfuerzo, tienen que costarnos entrega para que hagamos lo mejor para Dios. Pero todavía hay una tercera cualidad, según este versículo 3, que debe de reunir nuestra alabanza a Dios. Es el tañendo con júbilo, dice. Tañendo con júbilo quiere decir que hay que hacerlo con aclamación. Nuestra tocar instrumentos, nuestro cantar tiene que ser con aclamación, tiene que ser con gozo, tiene que ser con alegría. Sí, hay que cantar con ánimo, hay que cantar con fervor, hay que cantar con entusiasmo, hay que cantar con pasión, hay que cantar con alegría, queridos hermanos. A veces en el culto se canta como si estuviéramos en un permanente velorio, pero no es así. Yo por eso siempre le digo en broma en la iglesia, le digo, hermanos, ¿por qué cantan tristes? Cristo vive, por si acaso, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, debemos de alabar a Dios con un tremendo gozo en nuestros corazones. Y esas son las tres cualidades que debe de tener la alabanza cristiana. Y que este coro, que está en los versículos 1, 2 y 3, lo tenía. Este coro estaba cantando cántico nuevo. Este coro estaba haciéndolo bien, tocando bien los instrumentos, lo mejor que podían para Dios. Este coro estaban cantando con júbilo, con alegría, con gozo. Y eso es lo que se nos va a decir en estos tres primeros versículos. Recuerde el sándwich de la estructura de este capítulo 33 de Salmos. En los tres primeros versículos se presenta el coro. Luego en la conclusión se regresa otra vez al coro, pero se regresa a una aplicación final de la alabanza. Y ahora vamos a entrar al cuerpo del capítulo 33 de Salmos, donde en esencia se va a ver las tres razones por las cuales debemos de alabar a Dios. Primera razón, Dios debe ser alabado porque es nuestro creador. Y como nuestro creador, vamos a entender que en este salmo se va a exaltar su palabra creadora. Esta estrofa del Salmo 33 alaba a Dios por el poder creador de su palabra. Y eso es algo maravilloso. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí en los versículos 4 y 5 es el carácter de Dios y de su palabra. Eso es lo primero que vamos a ver, el carácter de Dios y de su palabra. Versículos 4 y 5. Primero, versículo 4 habla del carácter de la palabra de Dios. Y el versículo 5 habla del carácter de Dios. Eso es lo que va a hablar aquí. Versículo 4 habla del carácter de la palabra de Dios. Y el versículo 5 habla del carácter de Dios. Dice así, versículo 4, sobre la palabra de Dios, el carácter de la palabra, dice: porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La palabra de Dios es recta y todo lo que Dios hace por medio de su palabra lo hace con fidelidad. Y justamente en los versículos 6 en adelante vamos a ver cuán fiel es la palabra de Jehová. Ahora el versículo 5 va a hablar del carácter de Dios. Versículo 5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Aquí está el carácter de Dios. El carácter de Dios es la justicia y la misericordia. Ahora, pareciera que hubiera una contradicción en estos dos aspectos del carácter de Dios. Justicia, misericordia. Justicia, misericordia. Uno dirá, pero ¿cómo pueden reconciliarse la justicia y la misericordia de Dios? Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, allí y solo allí se pudo reconciliar la justicia y la misericordia de Dios. Hay una parte en las Escrituras donde habla que la justicia se besó, dice. Hubo un beso entre estos dos aspectos del carácter de Dios. Pero ahora, los versículos 6 al 9
nos van a presentar lo que denomino algunos ecos de Génesis 1, porque estamos hablando acerca de Dios como nuestro creador, porque Dios, al ser nuestro creador, se merece la gloria y la honra. Y los versículos 6 al 9 justamente nos hablan de Dios como nuestro creador. Dice así, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Sencillamente podemos resumir el versículo 6 y 7 en esto. Todo cuanto existe fue creado en un momento por el poder de Dios a través del poder de su palabra. Su palabra, la palabra de Dios, tiene poder. Y quiero hacer énfasis en esto. La palabra de Dios tiene poder. No mi palabra, no la palabra de otro ser humano, sino la palabra de Dios tiene poder. Dios es el creador de todo cuanto existe. Por eso el versículo 6 comienza diciendo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo el ejército de los cielos abarca principalmente a los ángeles que habitan en los cielos, y también podemos entenderlo, las estrellas, las constelaciones, los planetas, las galaxias, todo eso lo hizo Dios por el poder de su palabra. Esto tiene que traer como resultado, versículos 8 y 9, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Por esta razón, porque Dios es creador, por esta razón, todos los habitantes de la tierra somos llamados a tener temor a Dios. Hay que tener temor a Dios. Cuando se habla del temor a Dios, muchas veces solo se hace énfasis en un aspecto. En el aspecto de hay que reverenciarlo, hay que respetarlo, cierto, eso es lo que dice, y eso se entiende cuando se habla en el Proverbios capítulo 1, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es cierto, Dios se merece primeramente nuestra reverencia, nuestro respeto, pero hay un segundo aspecto, y ese es el aspecto de que a Dios hay que tenerle temor, porque Él es fuego consumidor. Y solamente aquellos que no han sido regenerados por la sangre de Cristo experimentan miedo ante el nombre de Dios. Solo la idea de que algún día se van a presentar ante un Dios que es todo justicia, le da miedo a la gente. Pero ese miedo debe transformarse en una reverencia que a todo hombre y mujer lo debe de llevar a los pies de Cristo Jesús, buscando la salvación personal. Por eso le animamos a usted, venga a los pies de Cristo. Pero hay un segundo aspecto que nosotros quisiéramos mencionar, o una segunda razón por la cual en este Salmo 33 se nos habla de que hay que alabar a Dios. Y ese que Dios es soberano. Dios es nuestro soberano. Y Dios tiene un propósito a través de los tiempos. Nosotros decimos a esto que Dios tiene un plan. Hay un plan de Dios en la Biblia y Él es soberano. Por ejemplo, acá en nuestra iglesia hay un curso que también dictamos por video, que usted puede tener acceso a esta serie, y es un curso sobre el libro de Daniel, donde ahí se estudia el plan de Dios para el futuro, el plan de Dios para la humanidad. Hay un plan de Dios para la humanidad, sí, que está escrito en la Biblia. Y como Dios es soberano, Él va a cumplir con ese plan. Y el libro del Apocalipsis, que también es un curso que tenemos acá en nuestra iglesia, ahí se puede ver y entender de que ese plan de Dios
Él lo va a llevar a término. Dios va a realizar su plan. El plan de Dios no solamente se va a quedar en proyecto, en idea, en un sentir, sino que Apocalipsis muestra Dios va a cumplir con su plan que Él ha trazado y que está en esencia en el libro de Daniel. Pero Dios es soberano y el salmista alabó a Dios por su poder en la creación, lo cual vimos. Ahora le alaba por su poderoso control de la historia humana. Dios tiene control de la historia humana. Qué hermoso, ¿verdad? Estudiando el libro de Daniel, uno comprueba esto. Todo lo que ocurre en las naciones, todo lo que los grandes imperios hacen, lo hacen porque Dios así lo permite. Estamos pasando una pandemia a nivel mundial. Aún Dios tiene el control de esta pandemia. Usted no vaya a pensar que está ocurriendo algo que a Dios se le ha escapado de la mano. No es así. Dios tiene pleno control. Hay alguna razón por la cual Dios lo hace. Yo creo que una de las razones es para que mucha gente pueda volver sus ojos, su corazón a Cristo. Porque hay gente que ante esta situación su corazón que era tan duro, se está poniendo sensible a la palabra de Dios. Están buscando a Dios. Yo me he comunicado con gente en las últimas semanas que muchos de ellos no asisten a ninguna iglesia, saben algo de Dios, pero ahora con lo que está ocurriendo, como que su espíritu se está despertando y están buscando a Dios. Y espero que en verdad puedan llegar a la salvación en Cristo Jesús. Pero el versículo número 10 nos va a enseñar algo muy importante, que aún los mejores planes, si no son los planes de Dios, son frustrados por Dios. Eso nos va a decir el versículo número 10. El versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones, el consejo de la gente, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Eso es cierto. O permítame leerlo, este mismo versículo en la NTV. Dice: el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Eso es muy parecido a lo que se dice en el Salmo número 2, donde Dios dice, Él se ríe de las naciones que están maquinando algo en contra de Él, porque nada ni nadie le puede hacer daño a Dios. Por eso decimos, aún los mejores planes, si no son los planes de Dios, son frustrados por Dios. ¿Sabe algo? Hace 7 semanas, ninguno de nosotros tenía ni la más mínima idea de que íbamos a estar así encerrados tantos días. Yo le pregunto, ¿usted tenía planes? Sí, ¿verdad? Yo también tenía planes. Yo ya había planificado muchas cosas. Como pastor había hecho planes de actividades, programas para la iglesia. Teníamos predicadores invitados. Yo en mi vida personal ya tenía establecido ciertas actividades. En mi vida como profesor en el seminario ya teníamos programado cuándo comenzar las clases. Teníamos programado el horario, los cursos, los libros que íbamos a usar. Pero Dios sencillamente desbarató todos nuestros planes. Porque Él tiene un plan. Y el plan de Dios de todas maneras se va a cumplir. Usted puede hacer los mejores planes en su vida, pero Dios puede desbaratar esos planes. Ahora, no creas que porque algo te está yendo bien por un tiempo, es la voluntad de Dios. Llega el momento cuando tus planes que has hecho son desbaratados por Dios. Y Él va a llevar a cabo su plan bendito. El versículo número 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En la NTV, que es mucho más claro este versículo, dice: pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre.
sus propósitos nunca serán frustrados. Ahora, sencillamente, en contraposición a lo que dice en el versículo 10, de aquí entendemos esto, que los propósitos de Dios se cumplirán, que los propósitos de Dios se cumplirán. En la estrofa anterior hablamos de la creación, ahora estamos hablando de la historia. Observe y entienda bien lo que le quiero decir aquí, que la creación descansa en la palabra de Dios. Y esa es una enseñanza bíblica. Toda la creación se sostiene por la palabra de Dios. Pero ahora entendemos otra cosa, que la historia descansa en el plan divino. La historia descansa en el plan de Dios. Eso quiere decir de que la historia que estamos viviendo ahora, y aún lo que los historiadores llaman la metahistoria, o sea, la parte final de la historia, está descansando en el plan de Dios. ¿Existe una filosofía de la historia bíblica? Sí existe. Y esa filosofía de la historia bíblica descansa en el plan de Dios para la humanidad. Dios va a llevar a cabo su plan. Y dentro de ese plan divino, el versículo 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Qué bendito. La nación que dentro de los planes de Dios lo tiene a Dios como su Dios. Ahora que hemos estado viviendo en esta pandemia, y estamos viviendo todavía esta pandemia, he podido ver en las noticias cómo han habido líderes de Estado que han invocado la ayuda de Dios, y así debe de ser. Todo hombre debe buscar la ayuda de Dios, todo hombre. Pero a mí también me hace pensar a veces, por ejemplo, hablando de nuestro país, cómo hay personas que quieren sacarlo a Dios de todo lo que es en nuestra sociedad. Hace algunos meses se hablaba sobre por qué se menciona a Dios en el himno nacional del Perú. Porque en nuestro himno, que es uno de los himnos más preciosos en el mundo, hay una partecita donde dice al Dios de Jacob, al Dios de Israel. Entonces, gente en nuestro país que no están de acuerdo con todo lo que es Dios, son anti-Dios, anti-Biblia, anti-Iglesia. Estas personas reclaman y dicen, hay que sacarlo a Dios del himno. Ahora, si nosotros comenzamos a aceptar cosas como estas, pronto nuestra sociedad se va a debilitar y va a venirse por los suelos. Entonces, es importante, de acuerdo a este versículo 12, que toda nación lo tenga a Dios, a Jehová como su Dios. Y este versículo 12 dice, bienaventurada la nación. Es una bendición, una dicha que una nación tenga a Jehová como su Dios. En el Antiguo Testamento, la nación que tenía a Jehová era Israel. Jehová era el Dios de Israel, y eso está enseñado en todo el Antiguo Testamento. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, se afirma que los redimidos somos una nación. Usted puede chequear, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde a los creyentes, a los redimidos en Cristo, se nos presenta como nación santa, pueblo de Dios, dice. ¿Y quién debe ser nuestro Dios? El único Dios verdadero. Pero también, ojo, si Dios, Jehová, es nuestro Dios, Él tiene que dirigir al pueblo de Dios. Dios tiene que guiarle a usted. Dios tiene que guiarnos a nosotros, porque Él es nuestro Dios. Entonces vamos viendo dos razones por las cuales hay que alabar a Dios. Hemos dicho que Dios es nuestro creador, estamos viendo que Dios es nuestro soberano, y ahora veamos
que Dios es nuestro juez y salvador. Y como nuestro juez y salvador, su providencia que lo mira todo. Él mira todo, la providencia de Dios. Aquí hay una enseñanza preciosa, porque ahora el Salmo se enfoca en el juicio y la salvación. Aquí vamos a encontrar algo que es un deleite en verdad. Ver cómo Dios tiene un cuidado especial por su pueblo, por su gente. En los versículos 13 y 15 vamos a aprender que Dios tiene un pleno control del presente. Sí, el presente. Ahora Dios tiene el control. Recuerde lo que yo dije hace un momento. A veces pensamos que esta pandemia, que esta enfermedad que está azotando a la humanidad, como que se le escapó de Dios de la mano. Y no es así. No quiero hablar de historia, pero cuando tengo la oportunidad de tratar el tema de historia de la iglesia con los estudiantes en el seminario, hablamos en la Edad Media sobre las epidemias que azotaron a la humanidad. Porque hubo epidemias que azotaron de tal manera a la humanidad que en aquel entonces la humanidad, que era mucho menos de lo que hoy en día tenemos, bajó, según las estimaciones, hasta una tercera parte de su población. Europa literalmente estaba vacía, la gente se moría. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, había una terrible epidemia en Europa. En las noticias escuchamos, por ejemplo, de que hay animales que nunca se les ve usualmente en los pueblos, en las ciudades, y están andando. En Europa, en aquel entonces, según los reportes de los historiadores, habían bestias salvajes entrando a las aldeas, a los pueblos, a las ciudades y atacando a las pocas personas que había. En el Apocalipsis se habla de lo mismo, que la gente va a estar muriendo por el castigo divino y que van a haber animales también que van a cumplir el plan de Dios. Pero a lo que yo quiero ir es esto: Dios tiene un pleno control de todo lo que está ocurriendo en el presente. Y aquí vamos a ver algo muy importante en los versículos 13 al 15. Dice así, versículos 13 al 15, dice: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Y el 15 dice: Él formó de todo el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. En el versículo 13 aparece de que Jehová vio a todos los hijos de los hombres. En el versículo número 14 habla de que Él también miró sobre todos los moradores de la tierra. Y el versículo 15 nos dice que Él formó el corazón de todos ellos. Está atento a todas sus obras. Acá sencillamente se está hablando de un atributo de Dios. Así como cuando hablábamos de que Él es creador, se hablaba de su atributo que es todopoderoso, aquí se está hablando de la omnisciencia de Dios. Y que la omnisciencia de Dios, según lo que se nos dice en los versículos 13, 14 y 15, la omnisciencia de Dios garantiza un juicio justo, porque Él lo ve todo. Él conoce las obras, Él conoce el corazón de cada ser humano. Es por eso que el único lugar donde hay justicia verdadera y cada ser humano va a recibir conforme a sus obras es en el tribunal de Dios, en el juicio de Dios, porque Dios es omnisciente, Él lo conoce todo. Pero no solamente eso, sino que encontramos también nosotros en los versículos 16 al 19 que hay una promesa de Dios para el futuro. Porque así como Dios tiene el pleno control del presente y Él conoce todo y Él ve todo,
y Él sabe las intenciones de los corazones de todos. Ahora también en los versículos 16 al 19 hay una promesa de Dios para el futuro. Porque recuerde, Él tiene el control de todo. Versículo 16 al 19 dice así: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Este versículo 16 al 17 sencillamente nos están hablando de que no importa cuán grande es el poderío de armamento bélico humano, el poder de Dios es infinitamente superior y encamina los resultados según sus propósitos. No importa cuán poderoso sea el ejército de una nación, no importan las armas que pueda tener, Dios es mucho más poderoso. En los versículos 14 y 15 se nos habla de que Jehová mira el corazón de todos los hombres. Se refiere de todo hombre que no conoce a Dios. Pero aquí en el versículo 18 y en el versículo 19, como que cambia la dirección a quienes mira Dios, y ya no se habla de la gente inconversa, sino se habla de su pueblo, se habla de su gente. Dice así, 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Ahora, al igual que lo anterior, en el anterior párrafo podemos decir nosotros también lo siguiente: la omnisciencia de Dios garantiza el cuidado de los suyos. Dios cuida de su pueblo porque Él lo sabe todo. Estoy convencido que en la situación que estamos viviendo todos nosotros, ninguno de que somos del pueblo de Dios podemos decir que Dios nos ha desamparado. Jamás ninguno de nosotros puede decir Dios me olvidó, jamás. Porque Dios ha cuidado de nosotros. Jesucristo dijo que si el Padre Celestial aún cuida las aves más pequeñas que están ahí volando en los cielos, si Dios tiene cuidado no solo de las aves, sino de las plantas más pequeñas que crecen, y Dios aún a las plantas las viste con una tremenda gloria, como el hombre no puede vestirse, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Dios cuida de las aves. Las aves son alimentadas todos los días por Dios. Las plantas también Dios las cuida. Dios cuida de su gente. Dios cuida de su pueblo. Dios nos cuida a nosotros. ¿Por qué? Porque aquí dice en la palabra de Dios, en el versículo número 18, que el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Todo hombre y mujer que tiene temor de Dios, Dios lo está cuidando, Dios lo está protegiendo. Y esa es una razón más que suficiente para rendirle gloria y honra a Dios. Ahora llegamos al otro extremo, por decirlo así, del Salmo 33 que estamos analizando, y llegamos a la conclusión. Recuerda que le dije que esta es una porción de la Biblia que yo llamo el sándwich, porque todo sándwich tiene dos tapas de pan, ¿verdad? Y yo no los quiero hacer provocar. El otro día hablaba con una hermana que está muy lejos y me decía, Pastor Fernando, usted me hace provocar cuando habla del sándwich del chinito. Y ahorita en estas circunstancias no quiero hablar del sándwich del chinito, porque así tengamos dinero no podemos ir a comprar sándwich del chinito. Pero ya vamos a regresar, vamos a poder ir a comer sándwich al chinito, ¿ya? Y querida hermana, vamos a comernos un sándwich en el nombre de usted, que me hizo recordar el sándwich del chinito. Todo sándwich tiene dos tapas, y las tapas que
están ahí cubriendo el sándwich son iguales, son similares. En la introducción dijimos que ahí había un coro que estaba alabando a Dios con un cántico nuevo, tocando bien los instrumentos, buena preparación, que ese coro también tenía la característica básica de que lo estaban haciendo con júbilo, con alegría, con algo desbordante. Pero cuando llegamos aquí a la conclusión, donde le llamamos que ahora esperamos en ti, Señor, vamos a ver algo muy importante, un aspecto muy importante de el coro, de la gente que adora a Dios. Y es que es la profunda fe de los adoradores. Jesucristo, cuando hablaba con la mujer samaritana, él dijo: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es que gente que adora a Dios tiene que adorarlo a Dios de una manera profunda, con una fe profunda, con una fe sincera a Dios, porque así tiene que ser la alabanza a Dios. Pero, ¿qué dicen los versículos 20 al 22? Ya en la conclusión, dice así: nuestra alma espera a Jehová. Cierto, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, dice, ya como concluyendo, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Observe usted una expresión muy similar a la que leímos en la introducción, porque en la introducción, en el versículo 1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. Y ahora aquí en el versículo 21 dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Lo que le decía, nuestro gozo, nuestra alegría tiene que ser solamente y únicamente en Dios. No en la alabanza, porque la alabanza es para Dios. Yo me tengo que gozar en Dios. Es por eso que también en las Escrituras dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ese es un cántico que yo recuerdo que de muchacho lo cantábamos en mi iglesia. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero el versículo número 21 aún dice: por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Lo que ya vimos en el culto a Dios es que tiene el aspecto de júbilo. El culto a Dios, en los versículos 1 al 3, tiene el aspecto de júbilo, porque el culto a Dios tiene también esa dimensión que tiene que ser hecho con alegría, con gozo. Pero ahora, al final del Salmo, se nos muestra que el júbilo no es el único modo de culto. O sea, hay que entender esto también. El culto tiene una dimensión, el culto tiene un aspecto que tiene que ser hecho con júbilo, con alegría. Pero ahora, aquí en la conclusión de este salmo, vamos entendiendo de que el culto no solo tiene que ser hecho con júbilo. O sea, hay otra dimensión en el culto. Hay otra dimensión que no podemos olvidar en el culto. Es que la adoración también se realiza por el creyente en privado, mediante la alegría en su corazón y la confianza que pone en Dios. Hermano, es que no podemos juzgar a una persona en el culto si a la hora de cantar está tranquila su rostro, pero está cantando a Dios. O no canta, porque a veces hay alguna razón por la cual una persona no puede cantar.
Ahora, no podemos decir que la persona que canta con más alegría, que está sonriendo, alzando la mano, es más espiritual o que tiene una mejor relación con Dios que aquel que no lo hace. Hermano, la adoración finalmente es algo privado entre la persona y Dios. Es como cuando yo muchas veces he dicho, yo hago una invitación como pastor a que personas pasen al frente, se arrodillan. Y yo veo ahí personas que están llorando, otros que están orando tranquilamente. Y yo no puedo juzgar y decir que el que está llorando tiene una mejor relación con Dios que aquel que no llora. Porque finalmente la relación espiritual con Dios es algo interno de cada ser humano. No es por lo que usted y yo vemos. La relación con Dios es algo espiritual, es algo interno. Y nosotros tenemos que entender eso. Todo eso está dentro de lo que nosotros llamamos una teología de la adoración. Pero en esta conclusión también vamos entendiendo esto. La introducción en los versículos 1 al 3 mostraba un coro cantando alabanzas. La conclusión que ahora estamos viendo, versículos 20, 21 y 22, la conclusión de este salmo muestra la profunda fe de los adoradores. Usted y yo somos llamados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que si unimos el Salmo 84 que estudiamos durante los 2 últimos domingos y lo unimos con este Salmo 33 que ahora estamos acabando de estudiar, vamos a relacionar y decir, tenemos que ir a la casa de Dios con un gozo, con una disposición de orar. Salmo 84. Pero una vez que estamos en la casa de Dios, Salmo 33, hay que alabar a Dios. Y hay 3 razones en esencia, hemos dicho, para alabar a Dios. ¿Cuáles son? Dios es nuestro creador. Dios es soberano. Dios es juez y salvador. Por estas razones, Dios se merece ser alabado por todos y cada uno de nosotros. En su hogar, alabe a Dios, canten alabanzas a Dios con la familia. Si no tiene un himnario, busque en la Biblia versículos. Hoy en día con la tecnología que tenemos, agarre su computadora, su celular, su tablet, digite, busque usted ahí alabanzas a Dios. Usted puede encontrar, por ejemplo, le doy una idea, busque ahí Himnario Bautista y lo va a encontrar. Va a encontrar en línea el Himnario Bautista, todas las alabanzas escritas del Himnario Bautista y aún todavía va a encontrar grabados los himnos del Himnario Bautista. Alabe a Dios. Alabe a Dios, Él se lo merece. ¿Oramos? Padre, en verdad, al ver este Salmo 33 en conexión con el Salmo 84, decimos, Señor, nos postramos ante ti en oración, nos humillamos ante ti, abrimos nuestro corazón, pero también, Señor, decimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Tú te lo mereces. Padre, tú te mereces ser alabado, porque eres nuestro creador, porque eres el que tiene pleno control de la historia, hoy y siempre, porque eres nuestro Salvador y eres el juez de toda la humanidad. Te alabamos, honramos tu nombre, Señor. Bendición pedimos para nuestro país, bendición pedimos para la humanidad, Señor. Derrama de tu gracia, Padre, y bendice a nuestra iglesia local de Palmas Reales. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en este día domingo y en la semana que se está iniciando. Bendiciones.